en uso de la palabra y les pido que se logueen. Hay 85 diputados que aún no lo hicieron. El diputado Germán Martínez, último orador del debate. Gracias, señora presidenta. Varias cosas, pero me gustaría arrancar haciendo una reflexión sobre cómo construimos en este tiempo la agenda parlamentaria, presidenta. Porque es cierto que hay temas más epidérmicos que tienen más que ver con la vida cotidiana de los argentinos y de las argentinas. La ley que acabamos de aprobar y seguramente va en esa línea. Es cierto también que hay otras leyes que a través de los recursos básicamente públicos permiten generar procesos virtuosos, positivos, respecto a la distribución del ingreso. Y hay otros temas que tienen una naturaleza árida, por llamarlo de alguna manera. Son temas difíciles, son temas de los cuales en general tenemos que informarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que hacer un montón de cosas para poder abordarlos. Y así todo resultan complejos a la hora de debatir y de analizarlos. Pero la agenda política es todo esto al mismo tiempo, presidenta. Es el intento de este Congreso, en particular de la Cámara de Diputados, de tener normativas como la que aprobamos hoy, como las que se aprobó en la semana pasada en el Senado de la Nación, que dan respuestas muy contundentes a problemas muy sensibles de la vida cotidiana. La agenda parlamentaria es también la posibilidad de orientar recursos detrás de políticas públicas, lo que vamos a hacer dentro de un ratito, por ejemplo, con la cuestión de las becas estudiantiles. Y también es tratar estos temas institucionales. Cuando nosotros decimos, a veces con un intento de simplificación, este tema sí, este tema no, este tema me gusta, este tema no me gusta, este tema está cerca, este tema está lejos de la gente, tenemos que entender que es todo esto al mismo tiempo, una agenda parlamentaria no sencilla, sinceramente, de llevar. Usted lo vive cotidianamente, tratando de que no solamente la agenda parlamentaria permita que oficialismo y oposición podamos tener algunos puntos de coincidencias, sino que también las distintas miradas que hay en cada una de las grandes coaliciones y de los interbloques que conforman hoy esta Cámara puedan verse reflejadas en esa agenda. Lo quiero decir con claridad porque acá se dijeron muchas cosas. Presidenta, a mí nunca me llamó el ministro de Economía para pedirme que acelere el tratamiento de esta ley. A mí nunca me llamó ni me insinuaron nada respecto a que el FMI puede querer o no querer una determinada ley. Yo sé que hay una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional que tiene fecha y que se va a realizar. Y en función de eso, y de saber que este tema ingresó en mayo del año pasado a la Cámara de Diputados, que tuvimos una primera fase de búsqueda de consenso en el mes de noviembre, donde avanzamos bastante, está reconocido en las taquigráficas de la Comisión de Legislación General en ese momento, y que después de los meses de diciembre, enero, febrero, rápidamente en marzo nos pusimos nuevamente a trabajar. Personalmente tomé contacto con los
líderes máximos de las distintas expresiones, de los distintos bloques e interbloques que tenemos en la Cámara. Les dije que quería tratar este tema. Me definieron interlocuciones para poder avanzar en el consenso. E hicimos un trabajo arduo, muchos diputados y diputadas. Especialmente quiero reivindicar la enorme tarea del diputado Lucas Godoy, de la diputada Mónica Litza, por ayudar justamente a acercar posiciones respecto a este tema. Y llegamos a un principio de acuerdo que después la dinámica política hace que en la Argentina, y en particular en esta Cámara de Diputados, los acuerdos políticos duran poco. Pero ciertamente nosotros en esa búsqueda de consenso no nos guardamos nada. Escuchamos todos los aportes, introdujimos la mayor cantidad, más de 25 modificaciones en total, a pedido de diversos bloques que expresan esta Cámara de Diputados, inclusive diputados y diputadas que probablemente voten en contra de la iniciativa que hoy estamos nosotros poniendo a consideración. Y cuando digo no nos guardamos nada, es porque a veces hay algunos resabios de forma de negociación política donde parece que uno siempre se guarda algo como para ver si al final tengo la posibilidad de convencer a alguno más. Nosotros trabajamos durante 4 meses para que haya un dictamen único alrededor de este tema. En todo este trayecto y hasta ayer a la mañana pensábamos que eso iba a ser así. No se pudo, bueno, pero no fue ni por falta de generosidad de los integrantes del bloque El Frente de Todos que negociaron con los diputados opositores, ni tampoco por la mala fe de aquellos diputados opositores que se decidieron a transitar el camino del diálogo y la búsqueda del consenso, sabiendo que cuesta muchas veces y que cuesta mucho. Y llegamos a un texto que claramente es superador de la normativa vigente hoy, que recoge un montón de recomendaciones, como se dijo, del GAFI, para que nosotros podamos ir adecuando la normativa interna a los estándares internacionales respecto al tema del lavado de activos. Recoge también la mirada, como dije, de muchos diputados y diputadas que acercaron de muy buena fe su posibilidad de ofrecer alternativas distintas, de los que vinieron a participar de la reunión informativa que realizamos y que fue efectivamente muy buena, y que allí encontramos un montón de temas que logramos canalizarlo en esta iniciativa. Por lo tanto, estamos hoy poniendo a consideración y esperamos sinceramente que pueda ser aprobada una ley que mejora la actual legislación y que además abre un horizonte muy interesante para que nosotros podamos seguir trabajando en este tema. ¿Qué pasa con los temas que faltan, Presidenta? Yo quiero hacer referencia, porque se dice principalmente, creo que inclusive van a impulsar algún debate en particular alrededor de esto, que algunos no acompañan básicamente porque hay 2 elementos que no están incluidos. Uno tiene que ver con la famosa facultad de querellar y otro tiene que ver con lo que algunos denominan autonomía o independencia de la unidad de información financiera. Miren, hoy, en función de la normativa que existe, hoy la UIF participa como querellante en 220 causas. No es que no puede querellar. Puede y está querellando en 220 causas. Cuando uno dice eso es mucho o poco, la Evaluación Nacional de Riesgos
que la realizan una cantidad de organismos públicos, obviamente está la UIF, a quien agradecemos por toda la tarea, detectó que hay, o determinó que hay aproximadamente unas 1.400 causas de lavado hoy en trámite. Groseramente, en una de cada 7 causas de lavado que existen en la Argentina, la UIF está querellando. ¿Y por qué querella? Porque existió un decreto en el año 2008 firmado por nuestra entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner que le permite a la UIF querellar. Y es cierto lo que dijo en un recorrido, no sé si me permite nombrarla, diputada Camaño, gracias, respecto al debate que hubo en la ley del 2011, una ley que fue aprobada con 181 votos afirmativos y una cantidad de casi 70 ausentes. Es cierto que allí no estuvo la facultad de querellar ingresada en la ley, pero desde el 2008 hasta acá se querella porque hubo un espacio político gobernando que generó un acto administrativo, un decreto, una normativa que permite que nosotros la podamos ejercer. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que aunque se intente incorporar, hoy está sucediendo. Ahora dice, no, bueno, la Argentina es un país excepcional. Todo el mundo querella en los organismos específicos de lavado de activos en el mundo. No, hay solamente 3 países. Diputado, le pido el tiempo. Sí, pero permítame, presidenta, le pido por favor, nuestro grupo que hizo un... Casi que no hablamos en individuales. Uzbekistán, Chipre y México. Solamente en esos lugares. En Uzbekistán y en Chipre es porque pasa en un montón de lugares. El homólogo de la UIF no está en la órbita del Poder Ejecutivo, sino que está en la órbita del Ministerio Público, de las fiscalías. Entonces es como una especie de fiscalía especializada. ¿Qué va a hacer una fiscalía especializada si no es llevar adelante las querellas? En México hay otra situación, porque ahí posee la facultad, pero hay un fuerte control del Banco Central en ese caso alrededor de este tema. Por lo tanto, nada de lo que hoy se está haciendo en la UIF respecto a la querella deja de hacerse con el proyecto que nosotros hoy presentamos. Y no hay ninguna recomendación del GAFI en ese sentido. Segundo elemento, la designación, y termino con esto, presidenta. Yo entiendo la búsqueda de mayores niveles de autonomía, a veces esa palabra es como una palabra simpática, pero en algún lugar nosotros somos la Cámara de Diputados. Somos personas básicamente políticas en un cuerpo político. ¿Por qué tenemos tanta vergüenza de asumirnos como tal y de querer en decisiones importantes que sean otros poderes los que lo tomen las definiciones? Yo no quiero ni que sean los grandes bancos privados de la Argentina, no quiero que sea tampoco la Corte Suprema de Justicia, ni el Consejo de la Magistratura, ni el Ministerio Público Fiscal los que lleven adelante ese proceso. Reivindiquemos la política. Uno dice, ¿eso pasa solamente en la Argentina? No, le puedo nombrar lugar por lugar, excepto en algunos lugares específicos que está dentro del cuerpo de fiscales. En el resto de los países está prácticamente por unanimidad las áreas específicas alrededor del Poder Ejecutivo y designados por el Poder Ejecutivo. No tengamos vergüenza de decirlo. Y yo quiero terminar haciendo una referencia, y le agradezco, presidenta, por el tiempo.
Muchos de mis compañeros y compañeras diputados, cuando tratamos el tema del fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, recuerdo a quienes informaron en nombre de los distintos bloques, dijeron: esto es un avance, no soluciona el problema, pero es un avance significativo. Yo jamás planteé que este tema sea la solución para los problemas de narcotráfico en la Argentina. Ahora sí lo quiero decir, tener una mejor normativa en lo que tiene que ver con el lavado de activos, sin lugar a dudas, va a cortar muchos de los vínculos que tiene el lavado de dinero con el delito narco. No solamente en nuestra provincia, no solamente en nuestra ciudad. Y creo que eso nosotros lo tenemos que decir. Por eso es importante que esta ley incluya el registro de beneficiarios finales para que sepamos quién está detrás de cada sociedad. Es importante que le demos las multas y las sanciones. Y es importante que regulemos también y controlemos dentro del ámbito de la Comisión Nacional de Valores a las cripto, para que no haya más cositorto y para que no haya endijas por donde se puedan meter por allí. En Corrientes hay una causa de lavado contra cositorto justamente por esto. Entonces, yo estoy convencido, estoy convencido, diputada Carrizo, que estamos en condiciones de hoy dar un paso importante. El último, no creo. Tendremos que seguir trabajando. Y también este bloque se anima a dar los debates que tengamos que dar. Pero lo dije ayer y lo digo hoy. Lamentablemente en muchos sigue predominando la lógica de diferenciarnos del otro en las votaciones y lamentablemente la lógica de la búsqueda de consenso a través de la negociación política a la luz del día, hablando con todos, con buena fe, lamentablemente se va pagando y cuesta cada día más. Por estos motivos, nosotros ponemos en consideración este dictamen y realmente esperemos que nos acompañen, porque tampoco es inocuo el tener que después soportar las calificaciones del GAFI. Es mentira que eso afecta a un gobierno. Eso afecta al financiamiento del Estado, Diputado al Martínez, financiamiento de las empresas y al financiamiento también de la economía social en la Argentina. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, diputado.